Bien, Alfredo, ¿cómo se desarrolla el mercado cambiario en el primer año de gobierno de los últimos sexenios? Y con base en eso, ¿por qué podríamos esperarlo? Mira, creo que es muy interesante, Elena, el poder hablar y ver que aparentemente estamos viviendo dos Méxicos. Un México en donde claramente viene un cambio en las decisiones de la política económica y social que estamos empezando a vivir, decisiones más políticas en este caso, y por el otro lado, condiciones de mercados aparentemente muy estables que mantienen la tónica de una expectativa de crecimiento. Sin embargo, bueno, yo creo que todo esto tiene una etapa en donde coinciden o en función de algunos escenarios internos y externos se puede validar y hasta qué tiempo. Hoy lo que estamos viendo es que en los primeros años de gobierno por sexenio, normalmente enero y febrero en relación al tipo de cambio se vive cierto proceso de apreciación o depreciación, pero mantiene cierta estabilidad. Esa estabilidad poco a poco hacia febrero va llegando a puntos neutros, es decir, todo lo que se apreció o todo lo que se depreció tiende a recuperar un poco, pero indudablemente vamos a tener cíclicamente entre marzo y julio un momento de muy alta volatilidad. La pregunta es, ¿qué originará esa volatilidad? Indudablemente nosotros lo asumimos un poco más a factores externos que pudieran estar incidiendo, pero sin duda estará generando esa condición en los mercados. La segunda es, ¿qué ha sucedido con el tipo de cambio? Bueno, hoy lo que hemos visto es un ritmo de apreciación que prácticamente llegó a niveles alrededor o hasta el día de hoy alrededor del 3% en lo que va del año, pero seguramente estás en la parte baja, es decir, para nosotros vendrá un movimiento de presión cambiaria entre marzo y julio, pero de manera importante. Hablamos entre 5 y 10% el movimiento que pueda tener el peso mexicano y de ahí entrar a cierta recuperación. Hoy vemos algunos indicadores que nos sirven para validar esto y lo que hemos visto es que en las últimas semanas, desde prácticamente todo diciembre y parte de enero, hemos visto una apreciación cambiaria importante, desde 20.65 hasta los niveles de 18.88 que vimos el día de ayer y hoy regresos cercanos a los 19 pesos. Así que, en resumen, te diría, vemos la posibilidad de que el peso se estabilice, pero pensaríamos que entre marzo y julio deberá venir un rebote técnico importante en el tipo de cambio. Bien, Juan Francisco, y por otra parte, durante esta semana el tipo de cambio, sabemos, llegó a cotizarse por debajo de los 19 pesos por dólar, luego de que los comentarios del secretario de Hacienda y la exitosa colocación de deuda en dólares en el mercado de dinero. Bajo tu perspectiva técnica, ¿hasta dónde crees que podría llegar la apreciación del peso frente al dólar en este escenario? Claro que sí, Elena, pues bueno, como bien lo comentas, esta semana, y también lo comentaba Alfredo, vimos el tipo de cambio colocarse por debajo de los 19 pesos, del psicológico de soporte de 19 pesos, y esto pues obviamente generó expectativas de una continuidad bajista en el tipo de cambio y de apreciación en el peso. Sin embargo, pues nosotros seríamos cautelosos ante esa expectativa, ya que vemos que en los últimos 2 años el tipo de cambio ha venido estableciendo pisos consecutivos alcistas, es decir, a mediados del 2017 vimos primero un piso en 17,50, después en el 2018 a principios otro piso en los 18 pesos y hacia finales entre agosto y octubre un nuevo piso alrededor de 18,50 y ahora en estas fechas estaríamos viendo este cuarto piso consecutivo en los 19 pesos. Vemos como cada 50 centavos el tipo de cambio ha venido estableciendo este piso en estos niveles y eso pues obviamente en la parte técnica para nosotros estaría conformando un patrón de consolidación alcista que una vez que lograra librar resistencias en 20, 30 y en 21 pesos, podríamos estar viendo cómo pone a prueba los máximos que vimos en enero del 2017 de 22 pesos. Por eso, pues nosotros pensamos que estos movimientos de apreciación en el peso, en donde ya acumula poco más del 8% desde los máximos que vimos hacia el mes de diciembre de 20,65, pues son oportunidades inmejorables para posicionarse largos en dólares y realizar coberturas cambiarias, aprovechando el extremo en la caída, que además, cabe señalar, no ha sido acompañado con una debilidad del dólar index y esto obviamente pone en duda la fortaleza de nuestra moneda. Y Alfredo, ¿cómo se desarrolla el mercado accionario en el primer año de gobierno de los últimos sexenios y del S&P en el tercer año de gobierno norteamericano? Bueno, claro que sí, Elena, hicimos un ejercicio
básicamente para ver condiciones de oportunidades y riesgos, y lo que se percibe es que en los primeros años de gobierno de aquí en México, el mercado accionario por lo general tiende a recuperar un poco de terreno. Hoy prácticamente estamos rondando entre el 5,5 y 6% en la recuperación del mercado. Hemos visto algunos primeros años de sexenio, en donde, como el 2001, alcanzó reacciones hasta del 15%. Sin embargo, vemos cómo de esos máximos que haya alcanzado el mercado casi durante el mes de enero, tiende a descontar entre febrero, marzo y abril este movimiento, y de ahí viene de nueva cuenta también un escenario de fuerte volatilidad. Es decir, quizá la bolsa, estamos viendo los puntos altos para tratar de definir un techo, y de ahí al menos en el primer semestre empezar a generar movimientos o descontando ya algunos temas de menor crecimiento, o inclusive digo ajustes adicionales. Y viene un siguiente momento en donde entre julio y octubre, noviembre, se mantiene todavía en forma un poco más lateral para cerrar noviembre y diciembre normalmente con inercia de rally y expectativas de mejora, tanto en la condición económica como en las valuaciones de las empresas. En resumen, te diría, el inicio está tal cual como lo está sucediendo en otros sexenios, movimientos de recuperación que sentimos temporales, posibles desaceleraciones en el primer semestre del año, estar en un periodo de mayor estabilidad en el segundo semestre, pero hacia noviembre y diciembre quizás se puedan ver oportunidades. Habrá que estar al pendiente, y de Standard & Poor's por lo general vienen movimientos también de cierta recuperación. Entre febrero y junio podríamos ver también una tónica de mayor volatilidad. Hoy en día hay una percepción de un menor crecimiento de la actividad económica, las valuaciones de las empresas pudieran estar no justificando todo este crecimiento de los últimos años, y eso pudiera generar movimientos erráticos básicamente hasta septiembre para después empezar a recuperar terreno. Así que interesante la parte de los ciclos en el primer año de gobierno en México y tercer año de gobierno en los Estados Unidos, Elena. Por supuesto. Y Juan Francisco, los principales índices accionarios en Estados Unidos y México han experimentado un fuerte repunte durante las últimas 3 semanas. Bajo tu perspectiva técnica, ¿crees que el alza reciente alcance realmente para confirmar a finales del año pasado que concluyó el mercado bajista en el mercado de renta variable? Sí, Elena, como bien comentas, pues ya hemos estado viendo una alza sostenida, sobre todo en los índices accionarios en Estados Unidos durante las últimas 3 semanas, que ha llegado a acumular en ese sentido el índice Dow un avance entre el 12 y el 13%. Nosotros consideramos, y en la perspectiva que tenemos vigente técnica, de hecho lo podemos ver en la gráfica semanal de los últimos 4 años, como el índice Dow ya abandonó el canal alcista que había mantenido durante 2016 hasta 2018, y esto pues ha generado en el corto plazo una reacción alcista momentánea que nosotros los técnicos consideramos como de rebote, en donde vemos que la principal resistencia estaría alrededor de los 24.500 puntos, que es prácticamente los máximos que vimos el día de hoy en el índice Dow Jones. También ver cómo este rebote alcanza apenas para llegar a la parte baja del canal alcista, es decir, que podría estar siendo meramente una validación de resistencia ahora en la parte baja del canal alcista, el cual ya rompió desde finales del año pasado. Por lo tanto, pues nosotros pensamos también en el caso del IPC que este repunte desde niveles cercanos o alrededor de los 40.000 puntos, 39.200 que vimos de mínimos en noviembre, y los máximos que hemos visto recientemente alrededor de las 44.000 unidades, que cabe señalar es el máximo que ha establecido nuestra bolsa durante las últimas 2 semanas, podría estar siendo más bien una validación también de resistencia, y que a continuación podríamos ver tanto al índice Dow como al índice IPC en México poner a prueba los mínimos que vimos en noviembre y en diciembre, que para el IPC representa alrededor de los 40.000 puntos y para el índice Dow Jones alrededor de los 22.000 puntos. Con esto pues vemos que en el corto plazo más bien vemos que podríamos volver a presentar caídas interesantes en los accionarios en Estados Unidos, sobre todo, y en México, sobre todo en tanto el índice Dow se mantuviera por debajo de las 25.000 unidades y el IPC por debajo de las 45.000 unidades. En resumen, nosotros estaríamos más tomando una postura defensiva, tomando utilidades e inclusive
abriendo algunas posiciones cortas en los mercados accionarios. Esto, como ya comentábamos, en tanto los índices se mantengan por debajo de los 25,000 para el Dow y de los 45,000 puntos para el IPC, esperando que de aquí a marzo pudiéramos ver mayores caídas y que pudieran poner a prueba los mínimos que vimos en diciembre y en noviembre respectivamente. Bien, pues muchísimas gracias, Juan Francisco, y también Alfredo, como siempre, por su análisis. Que tengan muy buena tarde y estaremos pendientes de cómo se comporta el mercado mexicano y, por supuesto, el mercado en Estados Unidos ante estos factores internos y externos de la economía. Muchísimas gracias.